Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo tiene esta investigación que está compuesto por Barcala, Fernández y yo, Gómez. Y nosotros pensamos esta investigación que sea en las concepciones de la educación. Ay, dame un toque. Ay, perdón. Sí, para que no. Concepciones de educación ambiental integral sobre las prácticas docentes en 3 escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los desafíos que presenta para la implementación, los enfoques y las resistencias que hay en el nivel primario. Nosotros sabemos que la ley 27.621 sale en vigencia a partir del 2022, donde nos dice que todos los ciudadanos deben recibir educación ambiental integral, que sea transversal, integral, crítico, contextualizado. Y sabemos que también hay algunas agrupaciones como Escuelas Verdes que trabajan con proyectos ambientales, pero que todavía hay resistencias en esto. Por eso queremos analizar estos obstáculos para la implementación que hay a partir de, digamos, de las concepciones o las estrategias o las experiencias que tengan los docentes. Por eso la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo se implementa la educación ambiental en el nivel primario, qué sentidos le atribuyen, qué desafíos enfrentan en sus prácticas pedagógicas. Las imágenes que ustedes ven ahí es de la Escuela 20 del Distrito 9, que es mi escuela, donde yo trabajo. Las 3 somos docentes, y nosotros notamos que todavía hay como tensión con respecto a la educación ambiental para implementarlo. Que por ahí se hacen algunos proyectos que terminan siendo medio greenwashing, este lavado de cara, y por ahí falta contextualizar más, problematizar que los chicos puedan trabajar a través de proyectos, que es un poco lo que se ven en las imágenes, donde se buscan esta oportunidad de seguir construyendo una ciudadanía más sostenible, que es lo que apunta la ley. Y vemos que todavía hay tensión. Lo que queremos terminar de investigar es qué tensiones o qué dificultades hace que no se pueda implementar la ley en sí. Por eso elegimos este tipo de investigación, para seguir aportando, digamos, a construir las variables que necesiten los docentes para poder llevarlos a cabo, porque es otra mirada completamente distinta. Los chicos sumamente aprenden, se enganchan, les interesa, quieren saber más, pero bueno, todavía es como, no sé, sienten que es más trabajo o qué es lo que está pasando, si falta capacitación, si faltan herramientas. Si quieres ahí sí, seguí. Bien. Bien, mi nombre es Carolina, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo te va, Víctor? Con respecto a la metodología que vamos a utilizar en nuestra investigación, la elección del enfoque cualitativo responde a intentar captar esa complejidad de la que hablaba recién Rocío, del fenómeno educativo en contextos situados, atendiendo a voces y experiencias de los sujetos involucrados. Además, este enfoque nos serviría para comprender en profundidad esas prácticas, percepciones y significados que los docentes y las docentes construyen en torno a la educación ambiental integral. El diseño que vamos a implementar sería un diseño exploratorio descriptivo con la intención de indagar sobre la implementación de esta ley de educación ambiental integral, que nos permitiría observar los marcos normativos, los proyectos institucionales y las decisiones pedagógicas en situaciones reales y diversas. El estudio lo vamos a desarrollar en 3 escuelas de CABA, de gestión pública y gestión privada. Tanto Fátima como Rocío pertenecen a escuelas públicas y en mi caso una escuela privada.
Esto nos permitiría de alguna manera poder cotejar esta implementación en distintos colegios. Con respecto al universo y unidad de análisis, la población son docentes de nivel primario, la unidad de análisis principal van a ser estos docentes, y la unidad de análisis secundaria serían todos los documentos pedagógicos que corresponden a las planificaciones, a los proyectos institucionales y registros que tengan que ver con los recursos que utilizan los docentes a la hora de implementarlo. El muestreo va a ser un muestreo por conveniencia e intencional, ya que la idea es cruzar todas estas informaciones en cuanto a la localización de las escuelas. Yo me desempeño en el barrio de Barracas, Ro en el barrio de Palermo, y Fati, recordame. En Retiro. En Retiro. Entonces, eso nos permitiría ampliar mucho más estos datos y responder un poco a esta inquietud que tenemos como docentes. Los criterios de selección serían docentes de grado que se encuentren en el nivel primario, que participen o hayan participado de alguna manera en proyectos que tengan que ver con la educación ambiental integral, y la población del muestreo sería entre 15 y 20 docentes aproximadamente, entre las 3 escuelas. Con respecto a la selección de técnicas, instrumentos de recolección de datos, nosotros vamos a implementar entrevistas. Estas entrevistas nos ayudarían de alguna manera que estos docentes puedan ampliar un poco más y comentar esas situaciones que recién hacía mención la compañera, cuáles serían esos obstáculos, esas resistencias que tienen de los distintos colegios. Y con respecto al instrumento de recolección de datos, estaríamos hablando de una combinación de fuentes primarias y fuentes secundarias. Por un lado, la documentación y por otro lado, el análisis concreto de los docentes. El procesamiento de datos nos va a permitir establecer categorías conceptuales para identificar entre las escuelas los patrones, las diferencias y las tensiones en estas prácticas que estuvimos comentando. Bueno, sigo yo. Dentro de los desafíos o tensiones previstas que nosotros que tenemos, esperables, digamos, en cuanto a nuestra investigación, perdón, un segundito. Caro, ¿bajás un poquito más? Sí. Porque me escucho yo. Perdón la desprolijidad. Bueno, dentro de estos desafíos que vamos a encontrar, por un lado, son los límites institucionales que se pueden encontrar en cuanto, en las instituciones propiamente dichas. Por eso nosotros estudiamos 2 ámbitos, la gestión estatal pública y la gestión privada, y también la apropiación teórica que tienen los docentes, qué concepciones tienen en cuanto a la educación ambiental integral, que hoy en día queda a criterio a la buena voluntad de los docentes, no es que hay algo que te diga o que te dé herramientas como para decir, bueno, podés ir por este lado. Dentro de los aportes esperados, nosotros tenemos 4 grandes ejes que nosotros esperamos poder aportar dentro de las prácticas docentes. Nosotras vamos a poder saber cómo los docentes interpretan la educación ambiental integral, es decir, si utilizan esta como un proyecto transversal, si lo usan como un hecho aislado, digamos, como una actividad aislada, si tienen proyectos institucionales, poder identificar qué representaciones pedagógicas tienen de la educación ambiental integral, o sea, qué lugar le asignan en el currículum y a la enseñanza en sí, a la educación ambiental integral, qué estrategias didácticas utilizan en el aula, si utilizan proyectos, si, por ejemplo, se utiliza huertas, si utilizan investigaciones escolares, si realizan debates, y también qué distancia hay entre el enfoque propuesto por políticas educativas y lo que sucede propiamente dicho, o sea, en el aula propiamente dicho. Eso sería dentro de lo que es las prácticas docentes.
para mejorar la implementación de la educación ambiental integral, vamos a poder identificar qué obstáculos concretos enfrentan los docentes, si es que falta información, si es escasez de tiempo curricular, si se les dificulta, si hay falta de iniciativa, qué es lo que pasa particularmente en la implementación de la educación ambiental. También reconocer las condiciones que favorecen su implementación. Por ejemplo, proyectos institucionales, trabajos en equipo, articulación con la comunidad educativa. Dentro de este eje, o lo que nosotros esperamos también es poder acompañar a la formación docente, al acompañamiento institucional, el diseño de propuestas didácticas. Bueno, también otro aporte que esperamos al campo de la educación ambiental es aportar evidencia, porque si bien hay información sobre esto, no es mucha la información que pudimos encontrar. Entonces, nada, dentro de nuestro lugar, poder hacer un aporte más de qué es lo que pasa, por qué están estas tensiones, estos desafíos, y por qué los docentes no lo pueden implementar a la educación ambiental. Y por último, aportes para la política educativa, porque se puede ofrecer insumos para evaluar la implementación de la educación ambiental en las escuelas, identificar qué necesidades hay en la formación docente, o por ejemplo crear programas, como lo mencionaba hoy la compañera, lo de escuelas verdes y distintos programas que hay en cuanto a la educación ambiental integral. Entonces, el aporte central de los objetivos que nosotros nos propusimos en este trabajo es comprender cómo los docentes interpretan y proponen la educación ambiental en el aula, visibilizando estas tensiones que hay, el enfoque teórico y la práctica escolar, así como también las condiciones que facilitan y obstaculizan su implementación. Bueno, acá podemos observar la bibliografía en la que nosotros basamos nuestro proyecto. Y al final nosotras queríamos dejarle una frase que nos encantó, que no se trata de formar individuos obedientes a normas ambientales, sino de constituir sujetos capaces de disputar sentidos y participar en decisiones socioambientales colectivas. Nos pareció a las tres es una frase muy, muy significativa. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, colegas. No sé cómo estaba previsto, perdón un poco la improvisación, pero tuvimos el problema técnico ahí de la coordinadora, que era Fedra. ¿Tenían previsto después de cada presentación algunas preguntitas? Preguntas, no sé si al final de la presentación, no lo sé eso. Bueno, ¿cuántas presentaciones son en total? 3. No, entonces yo sugiero, porque ya que se fue Fedra, sonaron, me pongo yo de moderador. Escucha, ayer y antes de ayer, lo que hacíamos era, entre presentaciones, si había alguna pregunta o comentario que quisieran hacer los asistentes o las colegas del otro grupo, o yo, nos damos un ratito breve para hacer alguna pregunta. Y después pasa el grupo siguiente, ¿no? Bueno, entonces, para que no acople. A mí una pregunta que se me ocurre, mientras que los compañeros piensan, pueden abrir el micrófono y preguntar o en el chat si quieren, es respecto del estado de desarrollo de este proyecto. O sea, ustedes lo están contando como un proyecto, entiendo, como algo que diseñaron, pero medio en qué etapa están, por dónde andan. Lo vamos a iniciar ahora. Sí, en realidad, bueno, desde que nosotros iniciamos la licenciatura y transitamos el taller de investigación 1 y hacer los grupos y demás, siempre fue como una inquietud que tuvimos al respecto. Nosotros estamos en una etapa como en una segunda etapa, porque esto que comentamos recién son hipótesis de lo que nos podríamos llegar a encontrar en el próximo trayecto. Pero al tener como una ventaja de ser docentes de nivel primario, podemos ir de alguna manera como pesquisando algunas cuestiones que nosotras dentro de las instituciones, no importa la gestión, notamos, digamos, ¿no?
más allá que, como decía Fati recién, no contamos totalmente con recursos, ni si nosotros comparamos, digamos, la implementación de la ESI hace años y todos estos recursos que fueron de alguna manera llegando a distintas instituciones y con acompañamiento de coordinadores, digamos que si bien hubo más resistencia por privados y no por el Estado, de alguna manera esto se fue como implementando lentamente hasta lograr la transversalidad en las materias. Hablar de ESI hoy, por ejemplo, ya automáticamente, de alguna manera, los proyectos y demás están incluidos. Lo que sí nos pasó en el taller de investigación es que, y sobre todo con la educación ambiental integral, es que notamos algunas como falencias de parte del Estado en cuanto digamos, a los recursos que nosotros tenemos que implementar como docentes, ¿no? O sea que eso va a ser, es una hipótesis, ¿no? Porque, insisto, nosotros estamos recién organizando y después iremos armando las entrevistas, iremos a las instituciones a convocar, por supuesto, a los docentes que quieran participar de forma voluntaria en la investigación que desarrollemos, estas cuestiones. Claro. Seguramente es una hipótesis que puede surgir que uno de esos obstáculos podría ser o la capacitación o los pocos recursos que nosotros tenemos a la hora, más allá de que uno puede, digamos, investigar, trabajar con otras planificaciones de otros docentes, pero es como que notamos eso, pero es como que estamos en una segunda etapa recién de nuestro trabajo de investigación. Perfecto. Bueno, eso también señala un poco cómo es la modalidad de trabajo de investigación en nuestra universidad. Ayer hablábamos en el encuentro que tiene una finalidad formativa también, ¿no? Si bien ustedes van a producir un conocimiento muy interesante y muy útil, como decían recién, porque puede servir de base a toma de decisiones, también es un proceso formativo para ustedes, digamos, para las personas que participan del proceso de investigación. Che, una cosa más que surge ahora. Hoy me pidió el director de la maestría de la UNIPE de políticas públicas, o políticas educativas, algo así se llama la maestría. Hay un maestrando, o sea, un cursante, un colega que está haciendo su tesis de maestría, y me pidió que yo lo ayude, lo dirija, porque está tomando el tema muy parecido a lo que están trabajando ustedes, que es esto de cómo impactan las políticas de educación ambiental integral en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nada, les digo esto para que me hagan acordar más adelante, cuando avancen. Por ahí estaría bueno tener un encuentro con este maestrando y ustedes, y los que se quieran sumar. No sé, pienso por ahí en la próxima semana UNIPE podría ser, que ustedes cuenten un poco sus avances, él cuente el avance de su maestría y por ahí puedan tener algún vínculo así de ayuda mutua, porque seguramente a él le va a venir bien el trabajo de campo que ustedes vayan a hacer, porque dijiste que iban entre 15 y 20 docentes, que es un montón, está buenísimo, está bien que son 3, pero es un montón de sí, información aparte, que pueden recolectar. Totalmente, aparte la intención dentro de este muestreo es que vamos a trabajar un primer ciclo y un segundo ciclo, entonces esto va a permitir, digamos, el trabajo en uno y en otro y cuáles son los contenidos, más allá de que el nuevo diseño curricular esté, digamos, trabajando estos ejes, pero nos va a permitir un campo mucho más amplio y ver de qué manera en uno y en otro se implementa, ¿no? Y lo otro que decían era esto que vos decías de que son barrios, digamos, de la ciudad de Buenos Aires distintos, Retiro, Barraca, Palermo, con su idiosincrasia, sus características sociales, culturales, etcétera, ¿no? Y problemas ambientales característicos de cada uno. Súper interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario del público. Che, anímense porque la idea era hacer una conversación acá, ¿eh? Si quieren preguntar, opinar, sugerir. Y les digo para que no se acuerden, porque yo me voy a olvidar, pero este colega se llama Octavio de la Iglesia, que está haciendo su tesis de maestría. Así que por ahí más adelante, háganme acordar y vemos de hacer algún encuentro, alguna reunión. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Fátima, Karina, Carolina. No, de nada. Bueno, y vamos al grupo que sigue. Gracias. Sí, ahí comparto yo. Dale. Me muteo.
No encuentro la opción de compartir una pestaña, pero no de acá, de Chrome, sino el PowerPoint. Sería compartir pantalla, ventana. Pantalla, ¿no es? A ver Sí. ahí. Y después tenés que hacer clic sobre la ventana que querés compartir. A ver. Porque te aparecen varias ventanas, pero tenés que hacer clic sobre la O cual. pongo Ahí va, así. ahí va. Ahí. Ahí se ve, sí. Me confirman si está todo ok. Perfecto. Apagá el cartelito ese que dice ocultar, donde dice ocultar. Ahí, perfecto. Y otra cosita más, si vos corres o achicás y corres la pantallita del Meet, la achicás del borde, eso se ve mejor. Ponela para arriba, eso. Bueno, adelante nomás. Adelante nomás, ¿quién expone? Belén. Buenas tardes a todos, mi nombre es Belén y bueno, siguiendo la línea de mis compañeras, voy a realizar presentación de mi trabajo de investigación que aún está en desarrollo. Voy a contar de forma general. El título de mi proyecto es el caso de la extinción del oso hormiguero gigante y su abordaje en 2 escuelas primarias de Santiago del Estero. Este trabajo está enmarcado en la Ley de Educación Ambiental Integral y pretende que lleguemos a una reflexión acerca de cómo se aborda en las escuelas primarias problemáticas vinculadas con la conservación de la biodiversidad local. Bueno, en este caso particular, el oso hormiguero gigante. ¿Por qué seleccionar esta temática? Si puedes pasar, gracias. Esta especie es una especie nativa de mi provincia y se encuentra en peligro de extinción. Pese a la relevancia ecológica que tiene para nosotros, muchas veces no se integra de forma sistemática en las aulas. Sabemos que la educación ambiental integral nos plantea la necesidad de incorporar problemáticas socioambientales situadas. Entonces, en este sentido, preguntarnos si realmente estas problemáticas se trabajan en el nivel primario. Considero que trabajar estas problemáticas ambientales en el nivel primario permite poder construir una conciencia sobre la biodiversidad local desde los primeros años de escolaridad. De esta manera, favorecer la construcción de una mirada crítica y responsable del entorno. Entonces, llevar estos contenidos al aula resulta muy valioso, no solo porque se aprende sobre un animal, sino porque permite que los estudiantes puedan comprender nuestra relación con el ambiente. Valorar la importancia de cuidar nuestra fauna, la fauna de nuestra región, que la biodiversidad forma parte de nuestro territorio y que la conservación también depende de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Bueno, siguiendo esta línea, la pregunta que guía esta investigación es cómo se aborda la problemática de la extinción del oso hormiguero gigante en 2 escuelas primarias de Santiago del Estero. A partir de esta pregunta, nos planteamos como objetivo general analizar de qué manera se enseña esta problemática en estas 2 escuelas. En cuanto a la metodología, el enfoque mediante el cual se va a desarrollar esta investigación es el enfoque cualitativo de tipo interpretativo, porque lo que se busca es comprender cómo se enseña, cómo trabajan los docentes esta problemática y qué implica para ellos llevar este tipo de propuestas al aula, ¿no? Bueno, en cuanto a la muestra de este trabajo va a estar integrada por docentes del segundo ciclo, de 6º y 7º grado,
y también se van a incluir a los directivos de ambas instituciones. Son escuelas públicas de jornada simple que han sido seleccionadas de forma intencional, respondiendo a criterios de accesibilidad, de disponibilidad institucional y pertenencia al nivel educativo, el cual es objeto de estudio. En cuanto a lo que serían los instrumentos de investigación, se van a realizar entrevistas semiestructuradas, tanto los docentes como los directivos. También se procederá a leer y a analizar documentos curriculares como el PEI, Proyecto Educativo Institucional, y las planificaciones de los docentes. Estos instrumentos han sido seleccionados a partir de que nos permitan comprender las prácticas pedagógicas y también el lugar que ocupa la educación ambiental en ambas instituciones. En cuanto a los desafíos, bueno, entre algunos de los desafíos previstos se pueden mencionar la escasa familiaridad de la ley de la educación ambiental integral, también la poca presencia de esta problemática en las prácticas pedagógicas y algunas limitaciones como por ejemplo la falta de recursos didácticos específicos, el tiempo escolar que muchas veces se destina a otros espacios. Considero que uno de los desafíos principales es justamente abordar esta problemática que si bien tiene una relevancia ecológica importante para nosotros, no está integrada como contenido prioritario en las instituciones educativas. Bueno, después en cuanto a los aportes, bueno, lo que se busca a partir de este trabajo es poder contribuir a fortalecer la educación ambiental integral a partir de implementar, ¿no?, este tipo de problemáticas que sean cercanas a los estudiantes y generar conciencia a partir de la escuela, porque la escuela cumple un rol fundamental en la creación de conciencia ambiental, especialmente si se trabajan este tipo de problemáticas que forman parte del entorno del estudiante. Bueno, y después como a modo de proyección, siguiendo con el trabajo, se plantea el diseño y la implementación de una propuesta didáctica que aporten a las instituciones que son estudiadas. Bueno, básicamente, bueno, ahí tenemos algunas de las referencias bibliográficas que se han utilizado para sustentar el trabajo. Bueno, muchas gracias, Belén. Súper interesante, por lo menos a mí me encanta. Tengo varias preguntas. De vuelta, hacemos un ratito, entonces, si quieren preguntar o comentar algo del trabajo de Belén. Justo no está mi grupo. Ah, bueno. Está mi grupo. Bueno, bien, ahora sí. Excelente. Dice Víctor, súper interesante. ¿Querés hacer una pregunta, Víctor? Sí, yo quería dos en realidad. Una primero es, ayer hablábamos en el grupo también que presentamos proyectos de investigación, digamos, sobre el origen, qué es lo que nos pasa a nosotros en rol de investigadores e investigadoras para seleccionar un tema, ¿no? Y ayer veíamos con esa pregunta que todos tenían algo que ver con información que nos llega por distintos motivos, profesionales o en los medios de comunicación o familia, no sé, información, pero algo que tiene que ver con la trayectoria personal, con el interés personal de nuestro desempeño, en qué trabajamos, algo de la historia personal, que desde chiquitos no sé qué. O sea, hay una trama ahí que se hace entre como el rol profesional, la información que anda dando vuelta en el ámbito donde uno se mueve, y algo de la vida personal, ¿no? Entonces esto de los osos hormigueros, a mí me encanta, veo la foto del oso hormiguero como un ser maravilloso. También es raro para nosotros acá en Buenos Aires, no vemos ese tipo de animales. Yo creo que una vez vi uno cuando era chico, pero no es un animal que
que esté cerca de nuestra cotidianidad, y me parece bellísimo, una cosa hermosa. Bueno, entonces te pregunto a vos, Belén, ¿cómo fue que llegaste a ese tema? ¿Por qué el oso hormiguero? ¿Cómo llegaste? Si rastreás un poquito, más personal la pregunta, Sí, de sí, cómo llegaste al tema. Esa es una. bien. Y la otra, pará, te hago las dos juntas. Y la otra es, si en tu trabajo tenés planeado como revisar un poco, porque me imagino que no debe ser la primer persona en la provincia que se interesa por el tema, ¿no? Entonces, si vos tenés planeado rastrear, si hubo programas desde la provincia de protección, de concientización, de sensibilización sobre esta especie. Esas dos serían mis preguntas. Bien, bueno, en cuanto a la primera pregunta, eh, sí, creo que desde lo personal, la selección del tema creo que es difícil, digamos. Em, Estaba inclinada porque, bueno, hay varias problemáticas en nuestra provincia. Bueno, me había inclinado por una, pero nosotros aquí en la provincia tenemos un canal artificial que es el Canal de la Patria, donde, bueno, quedan atrapadas muchas especies. Y bueno, en una de esas noticias yo veo la imagen de un oso que ha sido sacado de ahí, y la verdad que eso realmente me ha conmovido un montón. Entonces, yo trabajo a un poco más de 100 kilómetros de donde vivo y me manejo a dedo. Viajo, voy y vuelvo a dedo. En uno de esos viajes venía en un camión, recuerdo perfectamente, y se me ha cruzado por la ruta un oso hormiguero. Mirá. Y en ese momento yo he decidido que ese iba a ser mi tema. ¿Y Y se los comenta- salvó? ¿Se salvó o lo atropellaron? No, no, pasó. Y Pasó, sobrevivió, vamos. lo charlábamos con quien me traía y de esta situación, ¿no? Del Canal de la Patria y bueno, de las consecuencias ambientales que trae. Y bueno, ahí quedó. Ese ha sido la elección de mi tema, digamos. Hermoso, Eh, hermosa historia. sí, Y me da letra para esto que yo supongo que nos pasa, ¿no? Que hay un costado muy académico en los estudios de investigación, que está muy bien, tenemos que aprender formalmente a defender y a explicar bien, es algo de lo que aprendemos, pero también hay un costado muy personal, esta anécdota que contás, hermoso. Lo tendrías que poner en algún lugar del bueno, trabajo final, el para el episodio tip. ese, muy bonito. Y bueno, después, en cuanto a la segunda pregunta, sí, por supuesto que lo que me pasa a mí que mi investigación la he realizado en el nivel primario. Yo soy profe de secundaria. Sí. Entonces, pero sí, por supuesto que me gustaría profundizar y continuar este tema, digamos, esta problemática, llevarlo a las escuelas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. Ahí la veo, Adriana Calderaro, divina, siempre apoyando acá. Gracias por estar. No sé si alguien quiere comentar, preguntar. No, yo lo que me pasa cuando recién la escuchaba la compañera es por qué quedan ciertas situaciones de investigación o de idiosincrasia en ciertas regiones y como que no se observa un federalismo en cuanto al respeto y el cuidado de la biodiversidad, y por qué el osito hormiguero tiene que ser estudiado en ese lugar, y por qué no implementarlo en las escuelas de Cava. ¿Quién Claro. no ha viajado y ha cruzado un osito por ahí, un peludo, un tatucarreta o cualquier bicho por ahí a lo largo y ancho del país? Y queda como relegado a un sector, ¿no? Como digo, si nosotros estamos enseñando el respeto, como lo planteaba la compañera, a la biodiversidad, me parece que son animales autóctonos y me parece que es un respeto a toda la fauna que está a lo largo y ancho del país. Creo que sería muy interesante que desde Cava, desde el barrio de Palermo, La Boca o del lugar que sea, Ushuaia, ¿por qué no? Sí, Y no sí. quedarnos con un pingüino, sea como muy regional. Digo, las ciencias naturales, el estudio, es como que debería abarcar un poco más que lo situado, porque, no sé, siempre fue como una inquietud, ¿por qué todo situado y todo, o estudio, porque es de Sí, Santiago? Estudio de solamente contextualizar. Claro, todo como en el contexto, y la verdad que
este trabajo y conocerlo desde mi escuela, donde también uno hace hincapié, ¿por qué tiene que quedar siempre en contenidos de regiones? Se estudia como muy piripipí, pero no es como que sería muy rico para los estudiantes, ¿no? Sí. Como ampliar un poco más, conocer las características, ¿por qué ahí y no en otra región? ¿Cómo para poder relacionar un poco más la geografía, todo lo rico que tenemos en nuestro país, ¿no? Siempre que fue una inquietud, ¿no? Digo, me la escuchaba y me encantó, me encantaría, digo, no tuve esa suerte de cruzarme uno, pero digo, me pasó sí con un cóndor en Rospente, límite con Chile, que me lloré 3 horas de viaje, ¿no? Porque no lo podía creer, la magnitud, ¿no? Pero digo, ¿por qué no como ampliar un poco más y aprovechar lo rico que tienen las ciencias naturales, ¿no? Que no es... Muy, muy buen aporte, coincido. También pienso que nuestra universidad, estos espacios, la carrera que combina o permite articular colegas de distintos lugares del país, nos da esa oportunidad que decís, Carolina. Coincido, me gusta mucho lo que decís, que se habla mucho de la contextualización para la enseñanza, que fue una respuesta a una enseñanza muy general, global, superficial. Entonces dicen, no, che, vamos a lo concreto. Pero eso concreto, como vos decís, Carolina, hay que tener cuidado de no quedarnos aislados, ¿no? Y no mirar, por ejemplo, nuestro país como un ecosistema complejo con otros ecosistemas y que están vinculados entre sí. Yo pienso ahora, vieron que está el problema de la ley de glaciares, que se está discutiendo para, bueno, que la zona periglaciar se pueda utilizar para minería, por ejemplo. Entonces, esa mirada ecosistémica de que, bueno, pero no es solo el glaciar la parte que tiene hielo y el agua que está en ese hielo, sino que toda la región que funciona como un ecosistema, que vuelve a generar el hielo y que mantiene a larguísimo plazo el agua o el hielo, y que no es solo el hielo que está congelado en forma de hielo, sino toda la zona del permafrost y todo lo que hay alrededor, más todo el ecosistema. O sea, esta mirada que vos decís, Carolina, mirar más amplio, ¿no? Ese agua que está en toda la cordillera que después nutre. No, y aparte el agua en el sentido como un bien común para todos, digo, exacto, no solo para la provincia de Mendoza. Relegado a un sector. El exacto. Agua como es para todos, digo, ¿no? El agua, digo, es necesario para la vida, no importa. Sí, pero digo, geográficamente en Argentina exacto. Eso significa el agua nuestra en provincia de Buenos Aires, porque viene de ahí finalmente, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso, esa mirada más federal, más global, más sistémica, más interrelacionada, me encanta el aporte. Muy buena noche. Bueno, no sé si hay algo más, si no pasamos al otro grupo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias, Belén, hermoso trabajo, vamos a esperar que avance eso. Y otra cosa más te digo, me encantó que dijiste, bueno, y esto terminaría con una propuesta de secuencia didáctica, que si bien la secuencia didáctica no es investigación, ¿no? Hay que distinguir lo que es investigación, producción de conocimiento, y secuencias didácticas, que planificación didáctica. Pero, si vos esa secuencia, una vez que la armás, la implementás, o hacés que otros colegas la implementen, y evaluás qué pasa con esa secuencia didáctica en las aulas, sigue siendo un proceso de investigación, ¿no? O sea, es como que uno vuelve sobre la producción a generar nuevas preguntas y sigue avanzando en la producción de conocimiento. Así que, súper interesante. Esa es la idea, Víctor, ¿no? De los talleres de investigación 1, 2 y 3 en la universidad, ¿no? Específicamente en esta carrera, que es la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales para la educación primaria con orientación ambiental, que es justamente la que los compañeros están cursando, ¿no? Y fueron avanzando hasta el taller 2 con esto, ¿no? Con este inicio de estas propuestas de investigación. Entonces estamos en esta parte más artística, podríamos decir, ¿no? En la etapa de investigación, proponiendo estas problemáticas, y luego, como, bueno, recién dijo Belén, tratar de llevar esa secuencia didáctica como instrumento de aplicación, ¿no? Para la obtención de datos y poder analizar esto en su propuesta, ¿no? De investigación. Así que bueno, esto va en el siguiente taller que van a cursar los compañeros. Buenísimo. Así que, bueno, vamos con el... Fedra, pará, si querés presentate, porque justo cuando arrancaste te fuiste, cortaste, contá un poquito quién sos, esto de la materia,
Contá un poquito para los colegas. Bueno, nosotros en realidad me presento yo primero, soy la profesora Fedra Rila, especialista de UNIPE en didáctica de las ciencias naturales, o sea, de las ciencias de la naturaleza, como así las llamamos. Estoy a cargo del taller, bueno, nosotros en realidad con el equipo que tenemos de trabajo de ciencia y tecnología vamos pasando por diferentes seminarios, ¿no?, que vamos dando. Con los compañeros yo lo que trabajé fue el taller número 2 de investigación, y ahora vamos a trabajar este primer semestre no, sino el otro semestre, vamos a trabajar en el taller de investigación 3. La idea de estos talleres, bien, es ir avanzando en esto que los compañeros fueron presentando, ¿sí?, que son los avances de sus propuestas de investigación. Este espacio es un espacio formativo, un seminario formativo que se orienta en realidad a profundizar en aspectos metodológicos de la investigación educativa y a promover, digamos, el desarrollo de competencias de investigación que van adquiriendo y van desarrollando los y las cursantes, ¿no?, entendiendo estas capacidades, que articulan conocimientos científicos, habilidades de análisis, reflexión pedagógica y compromiso ético con la práctica docente, ¿no? Como siempre hablamos en estos primeros avances, en realidad nosotros los docentes somos investigadores natos. Tenemos el objeto de estudio todo el tiempo, pero bueno, muchas veces no disponemos de marcos teóricos, que es lo que da justamente esta licenciatura, y además de esos marcos teóricos, muchas veces no disponemos del tiempo para sistematizar esta información, ¿no? Entonces, digamos, acompañamiento en los diferentes seminarios de investigación hacen que podamos llegar a esto. Primero los marcos teóricos, luego en el taller número 2, en el que ya hacemos esta propuesta de investigación, y en el tercero cuando ya aplicamos y empezamos a recolectar los datos a partir de los instrumentos que van proponiendo. Estas propuestas que se presentaron y la última que van a presentar ahora surgen del análisis de problemáticas que están vinculadas con la enseñanza de las ciencias naturales, con cuestiones ambientales relevantes en diferentes contextos, como mostraron recién las dos propuestas, regionales de Argentina, ¿sí? Y en este sentido, estas propuestas buscan articular la investigación educativa con la didáctica de las ciencias naturales, específicamente en nuestro caso del nivel primario, ¿no? Todo esto en consonancia con la educación ambiental integral. Así que bueno, espero que este, digamos, espacio de intercambio que nos da UNIPE de esta forma nos permita esto, ¿no? Poner en diálogo diferentes miradas, experiencias y problemáticas que en definitiva contribuyan a fortalecer la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental en nuestras escuelas. Bien, bueno, esto más o menos era con lo que yo quería empezar un poquito, con esta presentación, ¿no?, de la materia, de los grupos, de por qué presentamos esto. Y bueno, vamos con el tercer equipo. Los compañeros trabajaron bueno, primero los voy a presentar: Jessica Alegre, Luqui Ginsburg, Mariana Sartorio y Manuela Sarquín. La investigación que ellos proponen se denomina las concepciones de medio ambiente y ecosistema en estudiantes de primaria de Cava. Así que les doy la palabra al grupo. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Y ahora me bajaron un poco los nervios después de escuchar que estamos acá compartiendo nuestros inicios en nuestros procesos de investigación. Y también muy interesante escuchar, bueno, el avance de las compas con quienes transitamos el taller, y también de ahí colegas de otros territorios que siempre suman. ¿Comparto yo, Fedra, o compartís vos? No sé cómo estás de conectividad, si no tengo acá... Yo miro para arriba porque estoy en doble pantalla, celular y
Si vos podés, Luqui, mejor, porque tengo conectividad en el celular en este momento, pero en la computadora se me complicó. Dale, a ver si lo ven. Y ahí. Luqui, tu audio a veces se escucha, a veces no. Está medio como que hace clic y clic. Ok, voy a intentar, y si no le saco los Ahí está auriculares. mejor. Ahí está mejor. Perfecto, y la imagen se ve bárbara, Luqui. Bien, pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, Perfecto. empiezo. Manu hoy no pudo estar, así que vamos a estar Mariana, Jessy y yo. Como dijo Fedra, nuestro tema de investigación tiene que ver con las concepciones de ambiente y ecosistema en estudiantes de escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un poco la idea surge a partir de la incorporación del estudio de la Ciudad de Buenos Aires como un ecosistema en el diseño curricular para sexto y séptimo grado. Y a partir de nuestro tránsito por la carrera que estamos cursando, reconocemos que hay errores conceptuales en relación a estos dos conceptos, valga la redundancia, que tienen que ver con cómo nosotros los aprendimos y que todavía continúan en los materiales que bajan del ministerio. El diseño curricular tiene una definición, un desarrollo de los conceptos un poco más acorde a lo que es el enfoque de la educación ambiental integral, pero aún así el material, el texto, el libro texto, tiene una secuencia bastante incompleta, no sabemos tampoco si llamarlo secuencia didáctica, y deja algunos baches, entonces con el deseo de poder intervenir y reconstruir un poco ese concepto, y también teniendo en cuenta que nos parece importante aportar que los estudiantes se sientan también como parte integral del ambiente, como sistema complejo que es, donde somos parte del mismo, decidimos tomar este tema de investigación pensando en cómo influye la desigual distribución de espacios verdes en la comprensión que los estudiantes construyen sobre el concepto de ambiente y ecosistema en Cava. Mari, ¿estás por ahí? A ver. Si no, seguimos. ¿Sigo o está por ahí? Porque no. A ver. A ver, no sé. Bueno, avanzamos. Si no, Mari, Jessy, cualquier cosa, activa micrófono e interrumpen. Ahí Mariana levantó la mano. Listo. Mariana apareció, levantó la mano, pero no te escuchamos. Estamos con problemas técnicos hoy. Mariana, ¿estás entre nosotros? Dice que ¿Cómo, Jessica? que ya está haciendo, esperamos un ratito, que lo va a resolver. Ah, ok. Que esperemos un cachito que ahora resuelve. Bien. Luqui, ¿quieres avanzar un poquito con algo más de esto? Bueno, para no acaparar la palabra, quería esperarla, pero bueno, entiendo también que... Acá estoy, entré del celu. ¿Me escuchan? Haciendo tiempo, dale. Sí, ahí mostraste unas fotos, yo lo que interpreté, pero explícame si era eso, como que, bueno, las escuelas tienen unos patios muy llenos de cemento, no hay un solo árbol en las dos escuelas que mostraste, ni en la vereda, ni adentro de la escuela, y no sé si se referían a eso, o sea, como que la experiencia sensorial de los alumnos en primaria de Cava es muy cementícia. Sí, de hecho, un poco, bueno, después de presentar la metodología,
a partir de nuestras experiencias de los barrios en los que trabajamos, nos dimos cuenta que la relación con el espacio natural de por sí es desigual por la falta de espacios verdes en algunos barrios y también por la falta de espacios al aire libre en las escuelas. Sí, y eso creemos, una de nuestras hipótesis es que afecta a la comprensión del ambiente y de considerarnos como parte del ambiente. Ok. ¿Se me escucha? No, no. Ahora sí. Ahí sí, se escucha ¿Sí? bárbaro. Dale. Ah, buenísimo. Estoy desde el celu. No sé, no andaba la computadora, pido disculpas. Ahí estoy, entonces. Bien, yo había arrancado ya, había puesto primera. Bien, la metodología que nosotras elegimos para llevar adelante esta investigación es a través del enfoque cualitativo, ¿sí? Con el paradigma interpretativo, como ahí pueden observar, que nos permite comprender mejor cuáles son las concepciones que los alumnos tienen respecto a ambiente y ecosistema, que para nosotras esta cuestión se ve flaqueada, por así decirlo, se fluctúa la concepción que los alumnos tienen dependiendo del acceso que tengan a espacios verdes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra idea es que cuanto menos espacios verdes, menos posibilidad de comprender qué es el ambiente y qué es el ecosistema. Entonces, nuestra idea es llevarlo adelante a través de una toma inicial, que sería como esa toma de ideas previas, donde podremos ver qué concepciones tienen los alumnos, y después llevar adelante una secuencia didáctica que permita observar esa construcción con una salida didáctica que sea como para acercarse a la plaza y empezar a problematizar si tenemos verde, si no, si solo hay cemento. Y eso permitiría después, con una toma final, ver qué cambios conceptuales hubo en los alumnos en base a esta experiencia directa de conocer si tengo cerca de mi escuela un espacio verde con biodiversidad. Eso nos pareció como interesante para problematizar. También vamos a hacer entrevistas a docentes, ¿sí? Que permitan ver qué concepciones tienen de la educación ambiental, qué concepciones tienen de cómo llevar adelante, ¿no? Como un poco nombrando las corrientes de Sauvé, ver en qué postura están parados, si hay como un enfoque más naturalista o más apuntado a esta idea de la educación ambiental integral. Si hay dificultades en la enseñanza, porque también puede surgir que haya docentes que ya no, yo no lo implemento porque esto, o la verdad que no tengo ni idea qué es el ambiente, y un poco nos encontramos con que en el estudiar y aprender, que ahora es Yo Amo Aprender, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, hay ciertas tensiones entre cómo se trabaja y qué propone el diseño curricular. Eso también observando las prácticas de los docentes. Cuando obtengamos todas esas informaciones, que como decíamos antes es algo que está en proceso, nuestra idea es categorizar las producciones y empezar a decir, bueno, acá hay más un enfoque hacia ecosistema, más hacia ambiente, ¿sí? ¿Qué elementos del ambiente y del ecosistema pueden reconocer? Y cómo cambió desde esa concepción inicial al final de la secuencia, permitiendo que podamos hacer un análisis y una mayor investigación sobre nuestra hipótesis, ¿no? Y ahí la idea es que el muestreo sean escuelas donde estemos desempeñándonos dentro de sexto y séptimo grado, obviamente cuanto más escuelas, por ahí un poco mejor, ¿no? Dentro de distintos barrios de Cava que tengan presencia de espacios verdes y un poco comparar qué sucede con los espacios que son más sin ningún tipo de biodiversidad. Eso nos pareció como importante para relacionar el territorio, la forma en la que se enseña y las concepciones en las que tienen los estudiantes. Gracias. Jessy. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros partimos de esta pregunta justamente. Uno de los motivos fue el nuevo diseño en relación al material que llega del gobierno a las escuelas, considerando el espacio donde trabajamos, que es el gobierno de la ciudad. Nos dimos cuenta que muchas de las escuelas
y también justamente investigando, nos dimos cuenta que no hay material de investigación en escuelas de Cava. ¿Cómo impacta en este caso el concepto de ambiente, el aprendizaje de concepto de ambiente en los chicos, considerando que la mayoría de las escuelas son cerradas, o sea, de patio cerrado y sin nada de verde? Y también conociendo la educación ambiental integral como justamente una parte integral, una de ellas sería la parte psicológica de los chicos en relación a los vínculos, por ejemplo, pudimos conocer cómo impacta en los niños y justamente los desafíos y tensiones que todo esto conlleva. Uno de los motivos por el cual investigamos fue el concepto erróneo que nosotros mismos tuvimos al intentar definir ambiente, cómo nosotros lo aprendimos como alumnos y cómo a partir del conocimiento en la cursada, en la carrera, nos dimos cuenta de que no era, o sea, que es un concepto incompleto y también se quiere decir erróneo. Entonces, en comparación a los materiales que llegan a nuestras manos para los chicos, no condice lo que nos dice el diseño con el material bibliográfico que nos llega para los chicos. Bueno, una de las tensiones es esa. Y cómo fue arrastrado este concepto erróneo de años. Bueno, después también es la desigual distribución de espacios verdes y al aire libre, no solo en el barrio, podría ser un distrito, sino que también en una escuela. Hay barrios que tienen muchísimo más cemento que otros, lo mismo con las escuelas. Hay escuelas que tienen patio cerrado, que tienen pasillos, escuela jornada completa, donde hay leyes, también pudimos investigar y nos dimos cuenta de que hay leyes que protegen este derecho que tienen los chicos de, si van a una escuela que tiene patio cerrado, no tiene verde, bueno, la escuela tiene que garantizar la salida didáctica, por ejemplo, a realizar actividades recreativas o una actividad física en un campo de deporte, cuando no siempre es considerada y respetada. Y no solo eso, sino que el concepto es un sistema complejo y dinámico, justamente que va cambiando según el barrio y la escuela que se mire, pero en todas coincide esta misma tensión, desafío y problemática, que es, ¿qué pasa cuando los chicos, la jornada simple también, pero sobre todo cuando van a una jornada completa, los patios son cerrados, los recreos son en galerías, no se cumple con esto, con esta normativa de que los chicos puedan salir a un campo recreativo, a un campo al aire libre, con verde, y cómo eso impacta en los chicos. Y también continuamos analizando sobre qué nos pasa a nosotros como parte del sistema, que somos las maestras. Si bien todas las escuelas y la mayoría están, o sea, son de cemento, casi todas, o sea, casi todas no tienen espacios verdes, muchísimas. A nosotros nos piden, por ejemplo, que cuidemos los recreos, que los chicos no corran, entonces muchos recreos de los chicos son sentados. ¿Y qué pasa con el derecho a jugar que tienen, ¿no? Cuando los chicos quizás en sus hogares, en sus familias, no los llevan a los parques ni a un lugar para su recreación. Por lo tanto, los vínculos en un juego y todo lo que aparece en ese momento de jugar. Bueno, nosotros también analizamos toda la parte problemática que se observa al momento de los micros escolares y los traslados, las autorizaciones, los permisos, que cada vez están más costosos y bueno, y ese es uno de los motivos por el cual la escuela quizás dice
los recreos son en el patio que tenemos, pero ¿qué pasa en consecuencia? Cuando esto es una normativa del gobierno de la ciudad que no se cumple en las escuelas y en consecuencia nos hacen cumplir de alguna manera a nosotros, que somos un instrumento de sistema, en consecuencia al impacto que tienen los chicos, en definitiva. Bueno, todo esto es una investigación. También observamos que no hay análisis de esta problemática y por eso justamente iniciamos la investigación y lo vamos a continuar en profundidad en este año. Gracias. Bueno, excelente, muchas gracias. A ver ahí si se terminó el eco, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, compañeros. Vamos a abrir un poquito a las preguntas. Creo que acá se dan unas cuantas preguntas, ¿no? Acerca de, bueno, esto de lo que hablaba Jessica hace un ratito, acerca de, por ejemplo, las concepciones acerca del concepto ambiente, ¿no? Que tenemos. Y quizás esta visión que aparece en los libros, contradictoria a los diseños curriculares, por ejemplo, en la que se muestra un ecosistema, ¿sí? Como una laguna, por ejemplo, ¿bien? O un ambiente selvático, que no es una característica. Cuando hablamos del selvático, casi ni siquiera de lo que más podemos conocer nosotros, ¿sí? Y menos en el sentido en el que lo plantean los compañeros que tiene que ver con esto de Cava, ¿no? Cómo ahí hacemos que estos estudiantes puedan diferenciar estos conceptos de ecosistema, de ambiente, en función de lo que observan, ¿bien? Cómo están distribuidos esos espacios. Y partiendo desde la propia escuela, ¿no? Bueno, ¿consideramos esto un ecosistema? ¿Es un ambiente? Entonces, todas esas preguntas que nos vamos haciendo y la propuesta es muy interesante en función de la recolección de datos acerca de cuáles son las ideas previas que tienen nuestros niños. Bueno, dejo abierto a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, una de las actividades muy interesantes que pensamos con las chicas es el concepto de ambiente que tienen los chicos al ingresar, al comenzar en el análisis de este concepto, y mediante eso que puedan ilustrar, dibujar qué es lo que ellos saben, de los conocimientos previos, y en compararlo, quizás guardar este instrumento y compararlo al finalizar la secuencia didáctica para ver si pudo haber un cambio en el concepto de ambiente y ecosistema, justamente, bueno, para que también se entienda de que ellos son parte de un ambiente, que no por vivir en la ciudad no habitan un ambiente, sino que somos todos parte, y no solo lo natural es ambiente y la ciudad, por ejemplo, deja de serlo. Tal cual, Jessica, eso es súper interesante. Creo que además, como hablábamos con los grupos, esto de que los 3 casos de investigación que se están proponiendo no tienen antecedentes, ¿no? Entonces, cuando se pusieron a buscar, bueno, a ver de dónde sostenemos esta investigación, bueno, se dieron cuenta que en realidad son casos muy particulares de los que no hay nada escrito. Entonces, bueno, eso hizo que tuviesen que buscar para apoyar marco teórico más general, ¿sí? Entonces, me parece que son propuestas súper interesantes, más allá de que son mis estudiantes. Yo quiero hacer un par de preguntas. Primero, señalar esto que decía Fedra recién. Me parece súper original. Esto, 2 cosas tiene original. Primero, ver concepciones de estudiantes. En general, la mayoría de nuestros trabajos de investigación
están centrados en las maestras, en los profes, en equipos directivos, en los diseños curriculares, en los programas de formación docente. Hay muy poquitos. Creo que en nuestra carrera hasta ahora, si no me equivoco, es el primero que trabaja sobre ideas de los estudiantes. Así que eso es muy original. Felicitaciones por animarse a eso. Y lo otro que me parece súper original es ver, que eso ya lo habíamos hablado con Mariana, me acuerdo, ver si habrá alguna relación entre la cantidad de espacio verde que hay en un barrio y las ideas que tienen los pibes sobre la naturaleza. Me hace acordar que había leído alguna vez un trabajo que decía que las personas nacidas en la ciudad de La Plata, vieron que es la ciudad de las diagonales, tienen más habilidades matemáticas que una persona normal que nace en cualquier otra ciudad. O sea, son así como cosas medias sociológicas, psicológicas que hacen a la relación entre el paisaje donde uno vive y sus habilidades cognitivas. No sé qué grado de certeza tiene eso que les cuento, pero es interesante y rara la pregunta, muy linda me parece, muy desafiante. Eso como señalamientos, así comentarios, digo. Pero preguntas tengo dos. La primera es, esta es media crítica la pregunta, ¿van a tener en cuenta, o pensaron tener en cuenta lo que es la trayectoria personal y familiar del estudiante? Pues yo pienso así, suponete que un chico de Santiago del Estero que está con Belén y mira a los osos hormigueros. Bueno, se traslada a Buenos Aires y es alumno tuyo en la escuela de Cava. Y vos le preguntás sobre el ambiente a un pibe que su trayectoria familiar, histórica, personal, viene de otro ambiente, y su mirada del mundo y la naturaleza va a ser distinta que un pibe que nació, se crió y vive en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿pensaron en eso? Les pregunto, ¿no? Y la segunda pregunta, para que así después no hablo más, es la de, como le pregunté a Belén, ¿cómo fue el origen de esto? Si nos pudieran contar el proceso, más si es un grupo así de 4, ¿cómo masticaron, elaboraron el problema? ¿No? ¿Por qué les hizo problema este tema? ¿Cómo surgió? Más a la historia personal de ustedes. Y muchas gracias y felicitaciones, Che, por el laburo. Luqui, no sé si querés que hablemos un poco de eso. No sé si empiezo y pensamos con Jessy también. Creo que primero respondo la primera. Me resulta interesante lo que decís, Víctor, porque creo que sería incluso potenciador tener un niño que pertenezca a otro lugar, ¿no? Que venga de un espacio con mucha más biodiversidad, porque creo que es mucho más impactante el hecho de que no tenemos tanto espacio verde y venir de un lugar donde por ahí salís a la vereda y tenés árboles, corre viento. Creo que el mayor problema de la urbanización es este calor, es esta falta de viento, esta condensación que se empieza a armar de tanta población, tan poca biodiversidad. Eso creo que sería interesante para tomarlo, porque permitiría también problematizar esa idea que tenemos de que la falta de espacios verdes afecta a la concepción, ¿no? Entonces sería como para tomarlo muy importante. Y creo que un poco lo que hemos hablado para elegir este tema es esto de lo que nos pasa a nosotras como docentes, de notar esa falta de espacios verdes y también empezar a pensar en cosas que nunca nadie antes pensó. Creo que algo que habíamos surgido es como, bueno, si vamos a ser investigadoras, si vamos a empezar a construir nuestro camino investigativo, estaría interesante ir hacia lugares donde otras personas antes no estuvieron. Entonces, qué mejor que iniciar con un eje que plantea cuestionamientos, al menos desde nuestro rol de educación ambiental. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene muchas preguntas que hacerse respecto a la educación ambiental, que promueve escuelas verdes, pero con políticas que no favorecen lo verde. Así que creo que viene un poco por ese lado. Yo quería agregar que sí, es fundamental considerar y tener en cuenta el origen de los chicos, porque justamente la mirada que tenemos que tener es una mirada integral de los niños.
y considerando la identidad de su familia, su lugar de origen, de vivienda, si se mudaron, por ejemplo, de provincia a capital, que para nosotros acá en capital es muy habitual eso, que vengan de provincia a las escuelas a capital y tengan que viajar mucho, o en consecuencia lo que ocurre es viven muchos años en capital y cuando pueden se mudan. También lo que ocurre son los niños, nuestros alumnos, hijos de, bueno, muchos militares o personas que por diferentes motivos se trasladan laboralmente, entonces son chicos que van y vienen de escuela en escuela, y justamente la mirada está en qué conceptos traen ellos arraigados naturalmente desde lo que conocen, desde sus aprendizajes previos y desde lo que consideran, y qué cambios a lo largo de la secuencia se puede ver en esta concepción de aprendizaje. Y la riqueza justamente está que nosotros, cuando fuimos chicos, por ejemplo, pensamos siempre el concepto de ambiente o ecosistema de una manera, y hoy, gracias a que estamos estudiando, nos dimos cuenta de que es erróneo, y que no solo es erróneo, sino que hay muchas personas, muchos maestros también, que lo están transmitiendo de manera errónea sin saberlo, sin conocerlo, pero por guiarnos de un apoyo que manda el ministerio erróneo o incompleto para poder transmitirlo. Y bueno, justamente como no hay investigación y estamos investigando, hay muchas aristas que se pueden investigar en relación a esto, a cómo impactan los niños, los espacios en su totalidad casi de cemento, en su integralidad, qué pasa con los recreos, qué pasa cuando nos piden que los sentemos porque se pueden caer, se pueden golpear cuando van a una jornada completa, qué pasa con las políticas educativas en relación a los derechos de los chicos y cómo se vulneran muchas veces sin que queramos. Tiene muchos puntos que podríamos analizar. Bien. Bueno, excelente este conversatorio. Yo los quiero felicitar porque, bueno, es la primera propuesta, se animaron y realmente estuvieron excelentes. Bueno, acá nuestro jefe puede decirles algo a nuestras estudiantes. No, sí, ya comparto que está buenísimo. Esto que decía Luqui por ahí de estas conversaciones son también formativas y tienen un poco la idea de ser más informales, ¿no? Si bien surgen de todo el trabajo que han hecho durante el año y vienen haciendo, es un espacio para pensar, pasarla bien. Ayer en la charla de ayer también decíamos eso. Me deben una pregunta ahora, ¿cómo surgió el tema en este grupo? Que yo les pregunté, o sea, que nos cuenten un poco la cocina de cómo se decidieron por este tema de, primero, focalizar sobre los estudiantes y luego esto de si hay una relación entre el espacio verde y la concepción de ambiente. Que nos cuenten en la cocina, es eso, es cómo lo discutieron. Por ejemplo, Belén contó esa imagen del oso hormiguero cruzando en la ruta cuando ella va a dedo 100 kilómetros para dar clase. Es un episodio que habla de otras cosas, que no es solamente lo académico y la formalidad del trabajo de investigación, habla de nuestra vida como personas, ¿no? Intercambiar esos aspectos emotivos, como decimos siempre, biopsicosociales, somos seres biopsicosociales, somos integralmente. Entonces, contarnos esas cuitas, más allá de lo formal, nos caracteriza, nos humaniza y tiene mucho que ver con la educación ambiental integral. Entonces, les vuelvo a pedir que me chusmeen un poco cómo fue ese proceso en el cual tomaron la decisión del tema, ¿no? Pero señalar eso que decía Fedra, nada, felicitarlas, estoy muy contento de lo que se viene haciendo, y me parece que nos estamos formando en una línea todos y todas que nos parece muy adecuada, muy coherente y que va bien. Pero dale, cuéntenme. Bueno, un poco fue el repaso de nuestro taller 1, de qué ideas previas teníamos de investigación, y a partir del nuevo diseño y del trabajo, creo que en ese momento Mari y yo estábamos trabajando en sexto y séptimo con el diseño, en
Entonces, bueno, sí, en el gobierno de la ciudad, entonces está el tema del ecosistema y creo que antes también lo mencioné, atravesando algunas materias de la carrera, darnos cuenta de lo incompleto que estaba la propuesta del libro de texto y también los errores conceptuales que traía, donde además de reincidir en considerar el ambiente únicamente pensando en lo natural, que es justamente lo que queremos romper, proponía pensar a la Ciudad de Buenos Aires como un ecosistema sin tener en cuenta, sin tenernos a las personas como parte de ese ecosistema, solamente como interventores del ambiente, generalmente desde lo negativo, como destructores del ambiente, y después trayendo propuestas de reservas y centros de reciclado como algo bueno. Entonces, Jessy también lo decía, como recapitulando un poco nuestra historia personal como estudiantes de primaria, en nuestra historia como estudiantes de esta carrera y también como docentes de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos traen un diseño curricular que se estuvo cocinando, pero que nos lo hicieron implementar el mismo año que lo presentaron, con unos libros que llegaron tarde y que además están incompletos, un poco desde el enojo, sí, vale, desde el enojo fuimos pensando en, bueno, cómo también veíamos en paralelo el avance de la urbanización, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires está explotada de la industria inmobiliaria y cada vez los espacios verdes están más avasallados por construcciones, por venta de lotes para construir más edificios cada vez más altos, y eso nos quita el sol, nos quita también la biodiversidad con la que sí podemos vivir, con la que estuvo en algún momento en la ecorregión a la que pertenece la Ciudad de Buenos Aires, y queda ligado la vida, los componentes naturales del ambiente solamente a los parques o a las reservas naturales, como, bueno, esto fue o esto puede ser solamente acá, y un poco también venimos a cuestionar eso, me parece, a entender como parte y ver de qué manera también disputamos el espacio público de cómo queremos vivir. También sumado a eso que decía Luqui, creo que dentro de la ciudad de Buenos Aires hay un montón de espacios que tienen, lo que hablamos es esto no me sale la palabra, perdón, de la diferencia de acceso que hay a los espacios verdes. Como hay zonas dentro de la capital que tienen un montón de espacios verdes, como dijimos los bosques de Palermo, y hay otros que están prácticamente con simplemente plazas secas e incluso ni siquiera por ahí con plaza. Entonces, el rol de ciudadano que queremos construir es uno que pueda defender sus derechos y decir, yo acá quiero un espacio verde porque es beneficioso para mi salud, para mi mente, porque quiero irme a tomar un matecito con amigos y tirarme en el pasto y tomar un poquito de sol. Entonces esas cosas las construimos desde la escuela y eso es desde donde apuntamos la educación ambiental integral. Buenísimo, chicas, muchas gracias. Yo veo como que que Perdón. dicen. Dale, Jessica, sí, métele. No, yo te quería sumar, agregar también, es desde el conocimiento a lo largo de la trayectoria laboral, ¿no? Que uno va teniendo y conociendo, lo edilicio de las escuelas que uno va trabajando. Hay muchísimas escuelas que son totalmente cerradas, o sea, a mí me pasa que en el único momento que tomo un poquito de sol son 15 minutos en el recreo, porque estoy en una galería, en un pasillo muy chiquito con los chicos, y después el recreo que dura 20 minutos, estoy en un patio cerrado, y después tienen otro descanso, pero también, o sea, el sol ya no está la sombra, pero es un pasillo cerrado. Y bueno, eso, ¿cómo nos impacta a nosotros mismos que trabajamos la jornada completa en un mismo lugar, que vivimos más tiempo en la escuela que en nuestra propia casa?
y ponernos también en el lugar de los chicos, donde es una necesidad el juego, es un derecho de ellos, y en el cual crecen y aprenden un montón de cuestiones más allá de lo académico, sino que lo que construye los vínculos, las relaciones, y a ellos mismos como ciudadanos, como personas, y cómo eso impacta en ellos y en nosotros, que quizás salimos de ahí corriendo, tenemos que ir a otro lugar, y ya está, no tomaste vitamina D porque nunca te asomaste al sol, porque no tenés tiempo para que te dé el sol. Buenísimo, che. Yo, recolectando las explicaciones de cómo seleccionaron los temas, estoy tomando apuntes de lo de ayer y lo de hoy. Da para otro trabajo de investigación, Fedra, nuestro. O sea, cómo nuestros estudiantes seleccionan sus temas. Porque tiene mucho que ver esto, ¿no? La historia personal, el posicionamiento, como ustedes, las tres, hablan desde los derechos, ¿no? De los derechos desde el punto de vista democrático, de la ciudadanía. Desde ahí conformaron o construyeron el problema, ¿no? Es un posicionamiento personal, profesional, individual, que se ve que está muy conectado con el tema que elige. Bueno, mil gracias, mil gracias. No hablo más, Fedra, todo. Tal cual. Bueno, el drive de los materiales son súper interesantes. Víctor, los materiales los vamos a subir directamente a la página de UNIPE. Como quieran, mirá, nosotros en las otras charlas habíamos hecho un drive nuestro. Ustedes no sé si tienen un drive con las charlas, no. Sí, tenemos el drive. Lo que pasa es que estamos con un problemita con mi computadora. Porque el tema es así, cuando la gente se va de acá, chau. Salvo, si querés ponemos un mail. Sí, vamos a hacer eso. Me mandan un mail y yo mando la información. Va a ser más fácil. Poné tu mail en el chat, entonces los colegas que están participando, que quieran acceder al material, le mandan mail a Fedra y ella les comparte. Porque ahora cuando cerramos el chat, chau. No nos perdemos el contacto, digamos. Si es que Fedra no se nos congeló. Me parece que se nos congeló Fedra, che. ¿Puedo aprovechar, Víctor, para, sí, claro, para decir algo? Tirar un poco de flores a la carrera, a usted, con lo que decías de la investigación que se habría de pensar de qué manera los temas nos motivaban, que un poco es esa búsqueda también a partir de la cursada que tuvimos con vos, de entender a la educación ambiental integral, como entender esa pata integral desde lo que se transita por el cuerpo y la propia subjetividad, ¿no? O sea, hay algo ahí también de buscarle esa vuelta, que no es solamente reconocer la complejidad del ambiente desde lo intelectual, que puede ser atajarlo desde la interdisciplinariedad, que cuando nos pusimos a buscar antecedentes de investigación y antecedentes pedagógicos en esto, tenía que ver mucho con abordarlo desde estos lugares, lo ambiental, desde los problemas ambientales, como la complejidad tal, pero cuando pensamos en lo integral de la educación ambiental, también un poco apunta a esas subjetividades que viven en un espacio que está lleno de componentes naturales, sociales, políticos, económicos, y de qué manera entonces nos atraviesa y nos comprometemos con el mismo, ¿no? Sabés que en la charla del otro día, ahora ya me olvidé si fue la del miércoles o la de ayer, creo que la del miércoles, vino un colega que era de Córdoba y era pedagogo y coordinador de profesorados de ciencias naturales en Córdoba. Y decía que lo que le llamaba la atención de nuestras presentaciones es que tenían poca carga teórica, o sea que lo que contábamos eran prácticas, cosas que estamos haciendo y que nos preocupan, y que él dice que eso es lo que tiene que pasar en los profesorados, digamos, gente que enseñe como dice que hay que enseñar. Viste que por un lado hay un discurso académico con las teorías, no sé, de los modelos didácticos, del constructivismo, de la investigación escolar, bla, 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 y como que esas clases de práctica son más bien teóricas, y los profes enseñan la teoría de lo que habría que hacer, pero en sus clases no pasa eso, ¿no?
y él decía que veía en nuestros estudiantes, entre nosotros, digamos, que lo que estábamos contando era lo que hacíamos en las aulas, no la teoría sobre lo que hacíamos en las aulas. Y señalo esto que decís, por eso yo estoy muy contento esta semana UNIPE, que hubo mucha participación de cursantes, y me quedo recontra tranquilo que vamos por el camino, por lo menos que nosotros diseñamos y queremos que sea, que es de la integralidad, de la educación ambiental y de la investigación sobre nuestras propias prácticas, ¿no? Y con un ambiente así amable, familiar, respetuoso, ¿no? En medio de tanta violencia que hay en los medios, en los discursos, entre las instituciones, entre la autoridad, poder tener un poco de estos espacios de calma y de tranquilidad, coincido, Luqui, que es muy, muy valioso. Bueno, gente, no sé si hay más preguntas hacia los tres grupos, sus investigaciones en desarrollo, todas muy interesantes, distintas, por lo tanto complementarias, muy lindas, muy potentes. Así que, bueno, si no hay más, podemos ir dando por cerrado. Bueno, vamos. Fedra, vamos, Fedra. Hoy fue un día, lo que hemos trabajado con estos grupos todos estos días, para que a mí se me corte la luz, pero bueno. Pero salió. Y ahí siempre lo tenemos a Víctor apoyando. Yo pasaba a saludar. Hay que quedar. Bueno, nada, agradecerles a todos los que estuvieron ahí participando, porque bueno, la verdad es que para nosotros en la universidad es muy importante que bueno, que digamos colegas puedan compartir con nosotros todo esto que estamos llevando a cabo, ¿no? Y bueno, y en realidad poner desde diferentes perspectivas todas las problemáticas que vamos teniendo y cómo las vamos trabajando, ¿no? Me parece que está bueno esto que decía Víctor acerca de, bueno, a ver, vemos los marcos teóricos, pero vamos a la acción, ¿no? Que me parece que ahí es donde tenemos que apuntar y trabajar sobre este rol investigador que ya es innato en el docente, teniendo ese objeto de estudio todo el tiempo presente. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana.